Estimados estudiantes, vamos a resolver el solucionario de octavo grado correspondiente a la ficha de tema funciones lineales afines y constantes, con fecha 15 de abril de 2020. El problema 1 nos menciona lo siguiente. Un grupo de amigos desea ir de paseo a un centro recreacional, para lo cual averiguan los costos en 3 centros recreacionales. Además, ellos tienen planeado alquilar una losa deportiva para los diferentes juegos que desean realizar. Estos centros recreacionales están abiertos desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m. y nos muestra el siguiente cuadro. El centro recreacional Las Palmeras tiene un pago único por derecho de admisión, o sea, es como si fuese tu entrada, para que tú puedas ingresar y dar el primer paso en el parque, de 40 soles. Y el alquiler de la losa deportiva es un pago aparte de 15 soles por hora. Las Orquídeas, la empresa Las Orquídeas, tiene un pago único de 100 soles y ya no tiene costo para alquilar. Tú pagas tus 100 soles y ya no pagas más. El centro recreacional Los Tulipanes sí tiene un pago único por derecho de admisión de 30 soles y adicional pagas por cada hora de alquiler de la losa deportiva 20 soles. Ahí está el cuadro, ¿no? Y si los amigos desean analizar cuál de los centros recreacionales deben utilizar, lo van a analizar ellos matemáticamente y nos piden responder lo siguiente, ¿no? 1. ¿Cuánto se paga por una hora en cualquiera de los 3 centros recreacionales? Por 2 horas, por 3 horas, por 5 y por 10 horas. Veamos aquí, ¿no? Vamos a trabajar con nuestra tabla y vamos a tratar de asociar este tema a lo que habíamos visto anteriormente con progresión aritmética, ¿no? Solamente que aquí el término n, en progresión aritmética, la n la vamos a representar por la x, ¿no? Por la x. La n la reemplazamos por la x. Nos dice lo siguiente: palmeras, orquídeas y tulipanes. Las palmeras yo lo voy a representar como la letra F. Orquídeas lo voy a representar como la letra G. Tulipanes con la letra H. Si bien es cierto, nos piden a partir de la primera hora, vamos a considerar en esta ocasión también la hora cero. ¿Cuándo ocurre la hora cero? Cuando estás por ingresar al parque, cuando pagas tu derecho de tu pago único por derecho de admisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? A ver, en Las Palmeras hacemos un pago único por derecho de admisión de 40 soles. Ahí está ese 40 soles. Y después, si pasa una hora, adicionalmente has tenido que haber pagado 15 soles. O sea, los 40 soles adicionales con una hora más 15 soles van a ser 55 soles. Pero si hubiesen trabajado 2 horas, el pago total hubiese sido de 70 soles. Si hubiesen alquilado por 3 horas, el pago total debió haber sido de 85 soles. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy sumando a cada término 15. Es una adición constante. Igual aquí, ¿no? Más 15 y más 15. En la cuarta hora, si he alquilado la cancha por 4 horas, el pago total fue de 100 soles. Y por 5 horas sería de 115 soles. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿no? Porque nos dice cuánto hubiésemos pagado por 1 hora, 2 horas, 3 horas y 5 horas. Estamos haciendo uso de una tabla. Pero en progresión aritmética, ¿qué es lo que hacíamos? Recuerden, ¿no? Si estaba subiendo de 15 en 15, eso era un 15 por n. Aquí lo vamos a considerar como 15 por x, donde x viene a ser la cantidad de horas. Recordemos en progresión aritmética. Y aparte, ¿qué se le sumaba? Se le sumaba, recuerden, ¿no? Se le sumaba el término 0. ¿Quién me va a representar el término 0? El 40. Ahí está. Entonces, la regla de formación o regla de correspondencia o función para esta función f, que es del Centro Recreacional Las Palmeras, es 15x por 40. Lo comprobamos. 2 horas. 15 por 2, 30. Más 40,
70. Entonces ya tengo la regla de correspondencia, la función para las palmeras. En el caso de orquídeas me dice que tiene solamente un derecho de admisión, un pago por derecho de admisión de 100 soles. 100 soles. O sea, si ha pasado una hora, también paga 100 soles. Si has pasado 2 horas, 100 soles. 100 soles, 100 soles, 100 soles. A este tipo de funciones, cuando el resultado es constante, se le llama, como su nombre lo dice, función constante. No depende de la X, porque sea 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, vas a ir el mismo resultado. Entonces, como no depende de la X, no lleva ninguna X. G de X, que representa el costo del Centro Recreacional de Orquídeas, es simplemente igual a 100, sin ninguna X, porque es una función constante. En cuanto al HX, que me va a representar el Centro Recreacional Tulipanes, me dice que tiene un pago por derecho de admisión de 30 soles. Y después, si pasan 1 hora, pagas 20 soles más, ¿no? En 1 hora, si lo alquilé por 1 hora, mi pago ha sido de 50. Si lo alquilé por 2 horas, 70. Si lo alquilé por 3 horas, 90. 4 horas, 110. Y por 3 horas, 130. ¿Qué está sucediendo aquí? Estoy aumentando de 20 en 20. De 20 en 20. ¿Ok? Entonces, tal cual en progresión aritmética, ese 20 viene a representarme la razón o diferencia. ¿Y cómo va a ser mi función? ¿Cómo modelamos la función? La razón de crecimiento, que es 20 multiplicado por la cantidad de horas. 20 soles por cada hora. 20 soles por cada hora. Más el pago por derecho de admisión, que es el término A sub 0. Más 30. Recordemos el video de progresión aritmética, ¿no? Entonces, el HX, que es una función de las horas, para los tulipanes está determinado como 20x más 30. Comprobamos, para 4 horas, aquí x vale 4. X vale 4. 20 por 4, 80. Más 30, 110. Y ahí está el resultado, ¿no? Hemos respondido ya para 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Nos falta para 10 horas. Si yo hago el cuadro extenso, como lo he realizado aquí he tabulado con todos, para f de x, palmeras, para orquídeas y para tulipanes, voy a demorar un poco más. Como ya tengo las reglas de correspondencia, entonces considero que como son 10 horas, x debe ser igual a 10. Entonces lo que voy a hallar es f de 10, g de 10 y h de 10 para palmeras, orquídeas y tulipanes. ¿Cómo sería para palmeras? Reemplazo aquí 15 por 10 más 40. Cuando opere, eso me da 190 soles. En el caso de orquídeas, g de x es igual a 100, no depende de las x, siempre va a salir 100. Y para los tulipanes, que es h de x, 20x más 30, reemplazamos el valor de x, que es 10 horas, 20 por 10 más 30, resulta 230 soles, ¿no? Veamos nuestras tablas nuevamente. Aquí están. X, 10, 190, 100 y 230. Esta es una tabla que ha sido realizada con un graficador en línea, un graficador utilizado en internet, ¿no? 190, 100 y 230. Se verifican las respuestas. Entonces, el problema 1 ya está solucionado. La parte 1. Parte 2. ¿En cuál de los centros recreacionales deberán entrar si solo van a alquilar la loza por hora y media? Hora y media lo vamos a representar con 1,5 horas. Como es el tiempo solicitado, significa que x es igual a 1,5. Y lo que hice con 10 horas, también lo voy a hacer aquí con 1,5. Entonces, F para palmeras.
va a ser 15 por 1,5 más 40. ¿Cuánto me sale? Voy a hacer los cálculos. Entonces es 15 por 1,5 más 40. Sale 62,5 soles. 62,5 soles es lo que voy a pagar en las palmeras. En las orquídeas, como es constante, no es necesario hacer ningún cálculo. Siempre va a ser, ¿qué? 100 soles. No pago por hora de alquiler, solamente el pago por derecho de admisión. Y en HDX, que es los tulipanes, va a ser 20 por 1,5 más 30. Esto es igual a, veamos, verifiquemos, 20 por 1,5 más 30. 60 soles. Entonces, ¿cuál me conviene? ¿En cuál de los tres me conviene? Me conviene en el que pago menos, ¿no? En el que pago menos es aquí. Acá me convendría entrar a tulipanes. ¿No? Al centro recreacional Los Tulipanes. Ya está el problema 12. La parte 3 me dice, elabora la gráfica de las tres situaciones en un plano cartesiano y encuentra la expresión simbólica que modela la función para cada situación. La expresión simbólica es esto. Esta es la expresión simbólica. ¿Okay? Estos tres casos. Para cada situación. Para palmeras, para orquídeas y para tulipanes. Yo les recomiendo siempre que tengan la expresión simbólica, tengan la función, lo saquen directamente de la tabla porque en base a eso han visto que nos han resultado todos los ejercicios. ¿Qué hubiese pasado si me preguntaban por 50 horas, por 100 horas, por 200 horas? No iba a estar construyendo tablas, sino con esta expresión simbólica, con esta función, puedo determinar esos valores. Y la gráfica, en mi caso, he utilizado este graficador de internet, ¿no? Ahí se visualiza. El verde, el azul, es f de x, 15x más 40. Este es el desarrollo del azul, ¿no? Desarrollo. Para una hora, ahí está su pago, ¿no? ¿Cuánto fue para una hora? 55 soles. Una hora, 55 soles. 0 horas, 30 soles para el caso de los tulipanes. Ahí está, en figura. 30 soles. Y para el caso de palmeras, 40 soles. Cuando las funciones no inician en el punto 00, inician más arribita o más abajo, se le conoce como funciones afines. Función afín. Recuerda que la función lineal era aquella que salía, partía de acá, cruzaba el punto 00. Pero en este caso de 15x más 40, estás agregando un 40, o en 20x más 30, se le conoce como funciones afines. Y aquella función cuya gráfica sea una línea horizontal, como esta de color rojo, que pertenecía a las orquídeas, y donde era g de x igual a 100, se le conoce como función constante. ¿Qué podemos obtener de la gráfica? De la gráfica se puede obtener mucha información. Por ejemplo, vemos el punto de cruce entre el azul y el rojo, que es aquí. ¿Cómo se interpreta? ¿Quién es azul? Azul era f de x, o sea, palmeras. Palmeras y rojo, palmeras y orquídeas. Coinciden las palmeras y orquídeas, o sea, cobrarán lo mismo, que es 100 soles, cuando sean 4 horas. Veamos nuestra tabla. En 4 horas, ahí está, cobra lo mismo, ¿no? 100 soles. Y diversas informaciones podemos sacar de nuestra gráfica. Así hemos cumplido con el problema número 1. Problema número 2 de octavo grado. Observa las gráficas y justifica tu respuesta. Estas gráficas muestran las ganancias o pérdidas en cientos de soles que hemos tenido cada día y que nos proyectamos tener en los siguientes días, mi socio y yo. El día de hoy se ubica en x igual a 0. Si continúa la misma tendencia, ¿quién de los dos tendrá mayor ganancia en el día 20? Veamos aquí las gráficas. Esta de aquí es mi gráfica. Esta es mi gráfica. Y esta es la gráfica de mi socio. He completado con los números. He completado con números aquí. 1, 2, 3, 4.
y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, que eso es de acuerdo a la gráfica que me proporciona, para tener una mejor visibilidad. Hay que entender una cosa, cuando construyamos la tabla y para determinar la regla de correspondencia, es importante que el término, la variable independiente, tengan términos consecutivos. 0, 1, 2, para que me represente el término A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Y de esa forma la técnica que utilizo funciona correctamente. Igual acá, considero el día 0, el día 1 y el día 2. Y eso se relacionan con el A sub 0, el A sub 1 y el A sub 2. Entonces, llevamos de la gráfica a la tabla. En A sub 0, que es el día 0 en mi gráfica, ¿cuánto de cientos de miles de soles gané? 3, que es hoy, ¿no? El día 0 es hoy. 3 cientos de soles. 3. Como 3. En el día 1, según mi gráfica, figura 5. Y en el día 2, 7. ¿No? En la gráfica de mi socio, el día 0 figura como 1 de ganancia. En el día 1, acá está, 3. Y en el día 2, 5. Es lo que nos muestra la gráfica. Como hay una secuencia 0, 1, 2, 0, 1, 2 para cada caso, puedo determinar la regla de correspondencia o la función de la siguiente forma. Recuerden que en la progresión aritmética, ¿cómo se calculaba el término enésimo? La diferencia por n más el a sub 0. ¿No? Eso vimos en progresión aritmética. ¿Qué es la diferencia? De cuánto en cuanto va creciendo mis datos, ¿no? Ganancia. Más 2, más 2. Esa es mi diferencia, 2. Entonces, ese 2 se multiplica por x. Acá en funciones, la n es reemplazada por el x. X me representa la cantidad de días. Más el a sub 0. El a sub 0, ¿quién es? 3. ¿No? Recuerda que esto es la ubicación y el a sub 0 es el de aquí. 3. Por aquí vemos también lo mismo. Podemos determinar la función de tipo afín, ¿no? El a sub 0 es 1, más 1. ¿Y de cuánto en cuánto va subiendo la función? Más 2, más 2. Sería entonces 2 por x. Y teniendo ya las funciones para cada uno, puedo determinar cuál es la tendencia o cuál es la ganancia en el día 20. La otra forma sería construir la tabla. En el día 20 entonces será 2 por 20 más 3, f de 20, porque x es igual al 20º día, 43. Y aquí g de 20 sería 2 por 20 más 1, 41, ¿no? Reemplazando el valor de x igual a 20. Por lo tanto, ¿quién tuvo más ganancia? En este caso, mi gráfica, ¿no? Mi gráfica. Muy bien, repasen los ejercicios y nos vemos en el siguiente video.